En nuestra vida vamos llevando diferentes pasos, algunos de ellos como muy predeterminados por nuestro entorno, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras familias. Muchos de esos pues van siendo como compatibles también con nuestra forma de ser y de ver la vida. Y entonces vamos como haciendo un camino que va en coincidencia con todos esos planes y proyectos que el mundo nos va poniendo. Pero a veces se dan otros momentos en que nos salimos de ese formato, de ese libreto, y entonces ahí empezamos a tener ciertas circunstancias. A veces nos asustamos de salirnos del libreto, otras veces estamos satisfechos, pero vienen los demás a generarnos un poco de dudas, como a preguntarnos, oye, ¿y por qué no estudias esto? ¿Y por qué no haces esta otra cosa? ¿O por qué no te vas a esta otra ciudad? ¿Y tú por qué no tienes pareja? ¿Y tú por qué no tienes hijos? ¿O por qué no quieres tener hijos? ¿O por qué no has hecho una celebración de tu relación de pareja de X con X rito o con X fiesta? ¿O por qué no te vistes de tal manera? ¿O por qué no tienes un peso de X características? Entonces vienen toda esta cantidad como de deber ser a generarnos una gran cantidad de dudas y asustarnos de si estamos cumpliendo los parámetros. No nos olvidemos que los parámetros son nuestros, claro, nos movemos en un marco de la sociedad donde hay unas normas legales, sociales, etcétera, etcétera, pero no debemos perder el norte de lo que somos nosotros, de lo que queremos, de lo que es prioritario para nosotros mismos. Alrededor de todo esto, les estaré haciendo un par de videos hablando de Creo que cómo no se te va entiendo. volviendo como una orden el tener que tener un compromiso en un momento de la vida, un compromiso ya de pareja para tener una convivencia y formar una familia. Y casi que esa orden hoy en día pues empieza después de los 30. Hasta los 30 nos tienen paciencia y ok, estás estudiando, estás trabajando, estás empezando a tener experiencia, entonces no nos están acosando. Pero a los 30 nos empiezan a acosar, pero mira, ¿cómo así? Entonces si tú no tienes pareja, eh, y lo más simpático es que este acoso es más hacia el género femenino. Al género masculino no lo están acosando de que hubo, que mire, que por qué no ha conseguido la pareja, que por qué todavía no está en una relación de un compromiso serio. Es hacia las mujeres donde tiene que estar como ya establecido ese papel de compromiso. Entendiendo pues que el reloj biológico de la mujer sí implica, si se quiere ser mamá, pues que hay un límite, pero pues es que no es una urgencia, no todas van a ser mamás y pues hay muchas maneras de tener una vida completa, satisfactoria, plena, más allá de tener pareja o hijos. Entonces, este es uno de los videos en los que estaré hablando de lo que yo llamo así como de este afán y de la angustia y el síndrome del anillo alrededor del compromiso. Y también está todo el tema de que ya ha pasado y cuando ya se logra pues este proceso de tener esa pareja y demás, como las presiones siguen, ya tienes el compromiso, ya vas a hacer un evento, entonces tienes que tener el cuerpo perfecto para ese evento y te empiezan a preguntar qué dieta estás haciendo y cómo vas a hacer, porque tienes que estar divina, perfecta y preciosa para ese evento, como que si hoy no estoy suficientemente bonita o agradable para un evento. Entonces, te dicen, si tienes tantos meses, ojo, tienes que hacer esto y lo otro y tal tratamiento y organizar tu cuerpo de tal manera como si eso fuera pues el evento más importante dentro de el proceso de vivir en pareja. Esto es lo que yo ya he denominado entonces también ya ese síndrome del vestido de la novia, el vestido de la chica comprometida. De estaré hablando entonces también en el siguiente video. Espero que todo esto te genere como unos cuestionamientos, que te salgas como de todos esos formatos, que no te dejes enredar de todos esos comentarios que dicen los demás, pero también ten mucho cuidado de no ser tú la persona que está generando ese tipo de censuras, de críticas, de discriminaciones, de señalamientos negativos. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.